quiero hablar sobre una cosa que no sé qué tan equivocado o con razón puede tener yo. Pero es sobre el matonismo sin ideología, algo que pueden ustedes, por supuesto, ver en mi Substack. Mi Substack es el nocturno.substack.com, y en el nocturno.substack.com tengo la entrada que escribí el día de hoy. Entonces, quiero leérselas porque ayer hablaba yo con gente sobre la idea que ya no hay derecha en España. En España hubo pensamiento de derecha, pero la ha absorbido, la ha fagocitado completamente la ultraderecha. Y la ha fagocitado porque no es cosa de ideas. Sí hay ideas de derecha, pero esas ideas están absolutamente subsumidas a otra cosa distinta que maneja con enorme habilidad la ultraderecha. Aquí tienen ustedes la entrada del Substack de ayer. Ayer lo escribí en la noche. Y entonces, pues la historia es la siguiente. Lo veo uno y se comenta. Es sorprendente que de pronto venga Abascal a decir que hay que echar de España a 8 millones de personas. Es sorprendente que Pete Hegseth, secretario de la Defensa de Estados Unidos, exprese su apoyo a la idea de que las mujeres no deben votar, sino que la democracia que imaginan es una en la que cada familia tiene un voto, que por supuesto lo decide el señor de la casa, el que lleva las pelotinas y no la mujer. Es sorprendente que un grupo de neonazis se lancen a la cacería de inmigrantes en España como si fuera el Mississippi de principios del siglo XX. Mississippi fue el que tuvo más linchamientos a principios del siglo XX en la historia. Hay muchas cosas que hoy se dicen y se hacen que nos resultan sorprendentes. No porque no supiéramos que existían, sabíamos que existía que hay gente que piensa así, sino porque nos habíamos acostumbrado a que esa gente se callara. Es decir, que sus ideas no fueran parte del discurso o el debate público, como no lo es, digamos, no sé, la reimplantación de la esclavitud, no es parte del debate, o la tortura o las ejecuciones públicas por descuartizamiento, ¿no? Es sorprendente oír a gente decir cosas que no te esperas que se dijeran, por eso, aunque sepas que existen, porque antes había más pudor quizás al respecto. La reintroducción de estos tropos del fascismo y el nazismo, sin embargo, no es producto de un análisis de la realidad social. Al contrario, es con enorme frecuencia y en muchos países producto de un esquema de mentiras soltadas con todo descaro. Claro que es mentira cuando Feijóo y su banda dicen a coro con Vox que España está destrozada, mientras publicaciones tan poco sospechosas, no sé, como The Economist, no son sospechosos de socialcomunistas para nada, elogian las políticas del Partido Socialista Obrero Español y atribuyen el crecimiento del país, entre otras cosas, a la gran inmigración. The Economist. Mientras los números demuestran que suben los sueldos, sube el empleo, el crecimiento económico español es el más alto de todo el continente europeo, y Goldman Sachs, que son analistas financieros que tampoco son sospechosos de socialcomunistas, están absolutamente enloquecidos con el trabajo que se está haciendo en el desarrollo de la economía española, en la rectoría de la economía española, porque los socialdemócratas pensamos que el Estado debe tener una rectoría razonable sobre la economía para impedir abusos y fomentar el crecimiento con bienestar para todos, no solo para los dueños. A usted y a mí nos puede parecer preocupante que Feijóo mienta así, diciendo que hoy la situación es desesperada y la gente no tiene que comer, está pidiendo por las calles. Hasta podemos compartir la alucinación de que esa mentira se refuta con la verdad, con los hechos, con los datos, con el enlace a la revista que puse esta, ¿no? La revista de The Economist. Usted da el enlace y otra persona va a decir, ay, perdón, John, por eso no le creí. Pero es que mire, usted y yo pensamos ingenuamente que de lo que se trata es de los hechos y no de la percepción. Pero a usted y a mí no nos van a escuchar los votantes del PP Vox. No les interesa el dato que diga The Economist o Goldman Sachs o la tía de las muchachas.
Les interesa el relato que justifica sus odios y les permite actuar como matones y decir en voz alta lo que hasta hace poco pensábamos que no sería aceptable decir en sociedad. Y en todo caso era el tipo de cosas que se decían en reuniones más bien marginales, de despojos sociales, de eso que Marx llamaba el lumpen, pero claro, Marx decía que el lumpen era el proletariado sin conciencia de clase, y yo cuando hablo de este lumpen es el trabajador en busca de culpables. Culpables es lo que les ofrecen a estas personas las consignas de los Albices Pérez, los Vitos Quiles, los Dani Desocupas, los Santis Abascales y otros líderes del neonazismo español, o del nazismo a secas, porque lo del neo a veces me parece a mí totalmente gratuito. Deténgase un momento. Cuando dije que eran unos nazis, muchos de ustedes reaccionaron. Cuando yo defino a esos provocadores y promotores de la violencia como nazis, usted siente probablemente una cierta incomodidad. Oye, otras personas han comentado en mi canal cuando explico por qué estoy convencido de que llamarles nazis es lo correcto, que lo he comentado en numerosas ocasiones, por cierto, y tengo un ejemplo aquí para dejarlo muy claro. Permítame usted. Aquí podemos añadir esto. Es el vídeo en el que yo argumenté por qué me parece perfectamente legítimo llamar a Vox un partido nazi. Pero a usted le saltó que yo lo dijera. Quizás usted busque suavizar el tema. Bueno, sí son más bien falangistas, pero lo de nazi es muy fuerte, ¿no? Mauricio suena así como muy pesadito. No, mira, llámales conservadores racistas antidemócratas con tendencia a la violencia, que suena mejor. Esa reacción que algunos de ustedes han tenido ante una caracterización sociopolítica que creo yo que tiene bases sólidas, es un ejemplo de lo que yo digo. A usted le interesa la verdad. Y usted se pregunta, ¿pero son nazis? ¿Qué es ser nazi? ¿Qué requisitos debe cumplir una persona, organización o conjunto de ideas en la lista de verificación? Una lista de verificación que tenemos que tener en algún lado para que sea calificado como nazi y no sea una exageración, porque, oh, Dios mío, qué barbaridad. ¿Cómo va a llamar usted nazis a los que no lo son? Los otros llaman comunistas a los que no lo somos, pero ahí no les importa. ¿No sería injusto llamar nazi a quien no lo es? ¿No sería mejor decirle neonazi o criptonazi o cercano a proximidades tangentonazis? Para decir que Sánchez es comunista y afirmar la ruina de España y que España necesita la salvación y la necesita por parte del amigo de un narcotraficante, o decir que hay un desbordamiento de la inmigración, como lo que contaba yo respecto de Gijón, nos decían el otro día, o que las leyes españolas condenan a los hombres por mirar más de 6 segundos a una mujer en la calle. Esto me lo han dicho, ¿eh? A la ultraderecha no le interesa discutir los hechos, no les interesa demostrar que hay una ley que dice que no puedes hacer eso, no. A ellos les dan igual los datos, la definición de comunista, las cifras de inmigración irregular en España o las leyes de igualdad de género. Nada de eso importa. Lo que importa es que sus adeptos puedan ejercer lo que se conoce como el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es dar por verdad cualquier afirmación que valide una creencia que uno ya tenía en el pasado. Es decir, si ellos odian a los inmigrantes, a las mujeres con derechos, a la democracia, a los rojos, tienen a su disposición a todos los líderes ultras dispuestos a decirles cosas que reafirmen su odio. Y al mismo tiempo que reafirman su odio, tienen la oportunidad del matonismo, del ser chulo, del decir groserías en el autobús para que la gente se escandalice. Escandalizar a la buena gente de la que ya sospechan que son mala gente. Cuando ellos pueden levantar el puño y enseñar el tatuaje y decir, mira el musculote que tengo y te voy a romper la cara, hijo. Y eso tiene lo suyo. Agrégale eso a la parafernalia nazi, prohibidísima. Los puñales de las SS, las runas, la esvástica que te la tatúas donde no te vean muy seguido, el águila imperial, las botas tachonadas de remaches, o si no tienes para tanto, pues unas Doc Martens, pero de suela muy gruesa, ¿no?
La música de black metal, la estética agresiva, los tatuajes prohibidos y abundantes, y agazapado detrás de todo ello, la posibilidad, aunque sea imaginaria, porque para muchos de estos fachas de cuarta categoría es absolutamente imaginaria e inalcanzable por sus limitaciones físico y deportivas, de partirles la cabeza a todos esos que tienen la culpa de que ustedes sean unos pringaos ocupando el escalafón más bajo en el nivel de la pringadez. Ustedes son los pringaos a los que los pringaos les dicen pringaos. Y pertenecer a una banda como esta, que es un subproducto, por cierto, de Desocupa, les hace creer que son más fuertes y las ideas. Como votante y entusiasta nazi, usted no tiene ideología e ideas, mire, las justas, esbozadas, poco desarrolladas, y no necesita más. Ni sus líderes le van a pedir más. Si sigue a los que se atreven a decir cosas prohibidas y a poner el puño, usted podrá decirlas mañana, incluso hacerlas. Como dijo Mussolini, los socialistas preguntan cuál es nuestro programa. Nuestro programa es aplastar las cabezas de los socialistas. ¡Uy, sí! Es la promesa. No es un programa políticamente muy desarrollado. No tiene bases doctrinales demasiado consolidadas ni desarrolladas, pero emociona a quien debe emocionar y atrae al matonismo menos pensante, que para eso ya piensan los jefes, que son los que cobran. Recuperar al lumpen nazismo que está rodeando al fenómeno Pepe, Vox, se acabó la fiesta, estado de alarma, horizontes, etc., exige que llevemos el diálogo a los niveles comprensibles y competitivos para quienes quedan seducidos fácilmente por el matonismo, invitados a despensar creyendo que piensan distinto. Es una alucinación peligrosa, creo yo, insistir en que los datos, los hechos y la información bastarán para que se vote una buena gestión política y económica y no a partidos corruptos, ladrones, amigos de narcos, financiados ilegalmente y pletóricos de acusados y reos que pueblan las cárceles. El PP tiene a docenas de personas en la cárcel. Se necesita algo más. Los socialistas, la izquierda, los progresistas necesitamos algo más. La valentía de señalar la cobardía y la manipulación que subyacen a esta ultraderecha, que se presume nueva cuando es tan vieja, tan demagógica, tan fracasada y que no tiene siquiera la capacidad de cumplir cuanto promete, mucho menos capacidad de seguir prometiendo de manera creíble. ¿No cree usted?